Esta noche, vas a descubrir algo que no se explica en los manuales de productividad, ni en los videos que prometen fórmulas veloces, porque no es una rutina para entretener a la mente. Es una intervención directa sobre el lugar donde todo comienza, tu estado interno en el umbral de la medianoche. No te voy a pedir fe ciega ni palabras vacías. Te voy a pedir presencia. Si te quedas conmigo hasta el final, tendrás un protocolo nocturno de menos de 7 minutos, afinado con precisión, capaz de bajar el ruido de tu sistema nervioso, abrir una ventana de claridad y dejar plantada en tu biología una semilla de dirección que mañana reconocerás como natural. Y quiero que entiendas el porqué. Lo que instalas justo antes de dormir no es un pensamiento suelto que se evapora. Es una orden suave pero firme al subconsciente. Y el subconsciente no discute, imprime, organiza, ejecuta. Quiero hablarte de ese momento en el que apagas la última luz y, sin embargo, la mente sigue encendida como si el día no quisiera terminar. ¿Sabes de lo que hablo? La lista de pendientes que se agranda, la comparación silenciosa que te drena, el repaso de escenas que ya no puedes cambiar. Ahora imagina alterar ese guión sin luchar, sin pelearte con los pensamientos, sin forzarte a no pensar. Imagina conducirlos. Lo que harás aquí no consiste en negar lo que te ocurre, consiste en desplazarlo con algo más fuerte. Una emoción elevada, genuina, una microescena cumplida y una gratitud antes del hecho que sella el nuevo estado. Es simple, pero no es simplón. Es corto, pero no es superficial. Y hay una pieza final, una palabra sello y una forma de cerrar, que multiplica por 10 el efecto del resto. Esa pieza solo la revelarás conmigo al final, porque si la colocas antes, tu mente intentará entenderla en lugar de sentirla. Quiero que te quedes hasta el último minuto, porque la mayoría abandona justo antes de la llave. Ven el mapa, prueban la respiración, juegan con la visualización, pero no aprenden a fijar la impresión para que el cuerpo la acepte como normal. Esa es la diferencia entre una inspiración bonita y un cambio real. Que el cuerpo diga esto ya es así. Cuando eso ocurre, las decisiones dejan de sentirse como empujones y se vuelven inevitables. El descanso deja de ser una pelea y se vuelve un descenso. La mañana deja de ser una amenaza y se convierte en un lugar conocido. Aquí no perseguimos motivación. Aquí generamos coherencia. Cuando el corazón y la cabeza se encuentran en la misma cadencia, la urgencia baja, la prioridad aparece, y lo que antes requería fuerza de voluntad brutal, se vuelve sencillo. También quiero que comprendas por qué trabajaremos con un umbral temporal concreto, sin transformarlo en superstición. No es un capricho elegir ese borde de la noche. Es el punto donde tu fisiología decide qué guarda y qué suelta. Si le entregas preocupación, guardará preocupación. Si le entregas coherencia, guardará coherencia. La diferencia es de minutos y la sentirás en el cuerpo. Respiración más amplia, latidos que descienden, mandíbula que suelta, un calor sutil en el pecho y, sobre todo, una frase silenciosa que empieza a repetirse sin esfuerzo. Ya está. Esa frase no es magia, es el eco de un estado que acabas de instalar. Y aunque el mundo externo tarde horas o días en reflejarlo, tú ya lo sientes ahora. Y ese ahora es la causa real de lo que verás afuera. No me interesa que adoptes esto como una creencia más. Me interesa que lo pruebes esta misma noche. Por eso la promesa es concreta. Te quedarás con un paso a paso verificable y con un desafío breve que protege tu proceso del ruido ajeno. Hay una razón para guardar silencio los primeros días, y te la explicaré más adelante, porque hablar antes de tiempo es como desenterrar la semilla para ver si crece. La semilla necesita oscuridad, quietud y tiempo. Tu nueva historia también. Primero, la encarnas. Después, la nombras. Primero, la sientes real por dentro. Después, compartes desde la experiencia y no desde la ansiedad.
Tal vez pienses que ya has oído algo parecido. La diferencia aquí no está en las palabras, sino en la secuencia y en cómo vas a sellarla. Respiración para bajar frecuencia. Microescena de 20 segundos que ya contiene la emoción de lo logré. Gratitud antes del hecho para unir estado y resultado. Sello de silencio que impide que la mente consciente robe lo que el corazón acaba de firmar. 4 movimientos, 7 minutos, una impresión que se queda. Y sí, habrá historias reales para que veas el arco completo. Personas que pasaron de la rumiación a la calma en 3 noches. Decisiones trabadas que se destrabaron sin drama. Despertares con una ligereza que parecía exclusiva de otros. No te las cuento para que te compares, te las cuento para que te reconozcas. Si te quedas hasta el final, harás algo que muy pocos se permiten. Renunciar a la urgencia de contarlo para privilegiar la urgencia de vivirlo. Cuando lleguemos a la llave final, entenderás por qué ciertas palabras dichas en cierto momento obran como un contrato. Por qué esa gratitud en presente no es autoengaño, sino reconocimiento. Y por qué, cuando cierras con el gesto correcto, el cuerpo interpreta orden recibida. Procedo. Hasta entonces, respira conmigo. Sostén la curiosidad y deja que el día vaya bajando su telón. En la siguiente parte te diré exactamente lo que obtendrás al terminar este video y cómo lo vas a medir mañana por la mañana sin depender de nadie, sin aplicaciones y sin pedir permiso a nada fuera de ti. Si te quedaste aquí es porque algo dentro de ti ya percibió que no estamos hablando de un truco pasajero, sino de un cambio silencioso que se instala en la raíz. Así que déjame decirte con absoluta claridad, ¿qué vas a ganar hoy si permaneces hasta el final? Y aplicas exactamente lo que voy a darte, sin interpretarlo, sin adornarlo y sin contarlo antes de tiempo. Porque el compromiso que te propongo es concreto y medible desde mañana por la mañana. Y empieza por un ajuste que vas a notar en minutos. La respiración se vuelve más amplia sin que tengas que controlarla. El pecho afloja, la atención deja de chocar contra los mismos pensamientos y encuentra una vía clara por donde avanzar. Es como si alguien bajara el volumen de una radio interna que te tenía en alerta. Y en esa bajada, nace un espacio donde cabe una escena breve, una emoción elevada y una frase en presente que no pide, que no ruega, que no negocia, sino que reconoce como hecho, lo que hoy mismo plantarás en tu biología para que el sueño lo consolide, de modo que cuando abras los ojos al día siguiente, no estés peleando contra la mañana, sino recibiéndola desde una sensación de normalidad nueva. Esa normalidad que antes parecía ajena y que ahora se siente tuya por derecho. Y quiero que retengas esta palabra mientras avanzamos porque será tu métrica íntima. Normalidad. No euforia histérica, no subidón temporal. Normalidad estable. Esa calma que permite decidir sin drama, trabajar con foco y hablar sin nudos en la garganta. Esa calma que a veces envidiaste en otros. Y que esta noche vas a provocar en ti con un proceso de menos de 7 minutos que, si respetas su orden, imprime, y si lo intentas alterar, se diluye. Por eso te pido que te quedes, porque la pieza que revelaré al final no es una frase bonita para Instagram, es el punto exacto donde todo se fija, y sin ese punto todo se queda flotando como una buena intención que al amanecer se olvida. Quiero que te imagines mañana. No desde la ansiedad del ¿será que funciona?, sino desde la experiencia física de un despertar distinto. Párpados que se abren sin peso, un cuerpo que busca el aire y lo encuentra sin quejarse, una mente que se acuerda de lo que sembraste y te devuelve la emoción como si fuera familiar. Y te pido que observes 3 señales muy simples sin salir a cazarlas como si fueran mariposas esquivas. Porque cuando uno persigue con desesperación asusta todo. En cambio, cuando miras suavemente las señales aparecen solas. La primera es que el primer pensamiento no te empuja al pendiente más ruidoso, sino a un recuerdo suave de la escena que instalaste. La segunda es que la urgencia se reduce a un punto, y ese punto de urgencia menos vale oro, porque te permite actuar con intención y no por reflejo.
La tercera es que sientes una especie de sí, pequeño pero sólido en el estómago. Un asentimiento corporal que antes no estaba, como si tu sistema te dijera, estamos alineados. Y si mañana notas solo una de las tres, ya comenzaste. Y si notas dos, vas acelerado. Y si notas las tres, sabrás que no fue casualidad, fue secuencia. Y la secuencia la tendrás completa al final. Por eso no cortes aquí, porque todavía no te he dado la frase que sella ni el gesto que cierra la bóveda, para que la mente consciente no robe lo que el corazón acaba de firmar. Sé que vienes de probar cosas. Lo sé porque todos hemos intentado listas, hábitos, aplicaciones, promesas de lunes que se rompen el miércoles. Y por eso no te pido cambiarlo todo ni añadir 30 pasos. Te pido ordenar 7 minutos con 4 movimientos internos que caben en cualquier noche y sobreviven a cualquier agenda. Te pido cambiar calidad por cantidad, precisión por ruido. Te pido que esta noche asumas el mando de tu cierre de día y dejes de ser espectador del último tramo. Porque en ese último tramo es donde se decide el guión del mañana, no en la reunión de las 10, no en el mensaje de las 12. Se decide cuando apagas la última luz y aún puedes elegir qué historia tu cuerpo guardará. Y elegiremos juntos una historia que no dependa de terceros ni de sus opiniones. Por eso la regla del silencio inicial no es mística ni caprichosa, es higiene de proceso. Como no abrir el horno cada 2 minutos cuando el pan está creciendo. Si abres, se hunde. Si miras desde afuera y confías en el tiempo, sube. Y aquí el horno es tu subconsciente. El calor es tu emoción elevada y la masa es tu nueva identidad. Todo se cocina si no interrumpes. Todo se cae si lo cuentas para buscar aprobación. Voy a ser tan explícito como pueda sin adelantar la llave del final. Esta noche vas a bajar la frecuencia con un tipo de respiración que alinea cabeza y corazón, para que ambos dejen de empujarse en direcciones contrarias. Vas a sostener una microescena cumplida de 20 o 30 segundos que ya contenga la sensación de normalidad del resultado. Vas a pronunciar hacia adentro una gratitud antes del hecho que une el estado con el hecho, no como súplica, sino como reconocimiento. Y vas a sellar en silencio con un gesto que el cuerpo entiende como punto final. Y si haces estas 4 cosas en orden, el cuerpo comienza a obedecer a la nueva voz, no porque sea magia, sino porque así funciona. Atención más, emoción igual impresión. Y esa impresión es la que el sueño consolida cuando tú ya no estás mirando. Por eso mañana el resultado te parece casual, porque no estabas presente cuando se terminó de fijar. Pero tú serás quien lo provocó esta noche, y quiero que ese poder te pertenezca de ahora en adelante, no a ratos, no cuando te sientas motivado, sino como un hábito breve que se convierte en tu base, y al que vuelves incluso en días torpes, porque es precisamente en los días torpes cuando más necesitas un cierre impecable. A partir de hoy, vamos a medir el éxito de forma adulta, no por fuegos artificiales, sino por consistencia, no por promesas a gritos, sino por resultados silenciosos que se acumulan. Y para ayudarte a sostenerlo, te voy a dejar un desafío sencillo que activa la comunidad y protege tu proceso. Quiero que declares aquí abajo, en los comentarios, tu compromiso con una palabra que será nuestro ancla compartida. Escribe ahora mismo, sellado. Si estás dentro del desafío de 7 noches seguidas. Y si quieres dar un paso más, añade una frase corta en presente de lo que decides instalar. Algo íntimo pero sintético. Por ejemplo, me despierto claro y centrado. Respiro en calma desde el primer minuto. Trabajo con foco sin arrastrarme. Escríbelo en presente y sin explicaciones. Porque este acto de escribir no es para presumir, es para confirmarte, para verte a ti mismo comprometiéndote. Y a la vez nos da a todos un espejo de voluntad silenciosa. Si lees a otro decir, sellado. Tu sistema entiende que no estás solo, que hay más gente haciendo el mismo trabajo fino esta noche. Y esa sensación de tribu invisible sostiene en los días en que el mundo te grite lo contrario.
Quiero adelantarte además qué beneficios concretos puedes esperar en la primera semana si aplicas el protocolo tal como te lo daré, porque tener claridad sobre la recompensa aumenta la adherencia. Los primeros 2 días suelen traer un descenso perceptible de la rumiación previa al sueño y un despertar con un pensamiento guía menos intrusivo y más simple. Hacia el tercer o cuarto día, notarás que una decisión pequeña que venías pateando se resuelve casi sola, no porque haya aparecido un milagro externo, sino porque cambió tu estado de base y desde ese estado, la respuesta era obvia. Y hacia el sexto o séptimo día, si mantuviste el voto de silencio y no abriste el ritual a opiniones vacías, emerge la normalidad de la que te hablé al principio. Esa sensación de que esto es lo mío. No un pico de euforia, sino un piso sólido. Y desde ese piso vas a mirar el trabajo, las conversaciones y el cuidado de tu cuerpo con ojos nuevos. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque el que los mira ya no es el mismo. Y cuando el que mira cambia, la historia cambia. Te lo digo porque lo he visto en cientos de personas y porque hoy vas a empezar a verlo en ti. Tal vez te preguntes si todo esto funciona incluso en noches donde te sientas cansado, irritado o con la cabeza a 1000. Y la respuesta honesta es que sí, pero no en la misma medida. Porque no estamos negando la fisiología, estamos trabajando con ella. Hay días en que el cuerpo viene más cargado. Y ahí el objetivo no es una transformación épica, sino una mejora de 1 o 2 puntos. Y esos puntos suman. A veces la victoria es no empeorar. A veces la victoria es dormir media hora antes. A veces la victoria es posponer el teléfono 5 minutos. Y esos pequeños actos son ladrillos reales en la construcción de tu nueva línea de base. Por eso te repito que el criterio no es el espectáculo, sino la consistencia, y que tu compromiso hoy, aquí, en los comentarios, es parte del ancla que te llevará a hacerlo incluso cuando no te apetezca, porque comprometido en público, protegido en silencio en privado, ese es el equilibrio correcto. Escribes, sellado aquí. Practicas sin contarlo allá. Vuelves y nos dices mañana en una sola frase cómo te fue y ya estás caminando. Quiero que sientas, mientras lees, que todo se está preparando para entregarte la secuencia exacta y que la promesa que hago no es abstracta, es verificable esta misma noche. Si sigues conmigo hasta el final, saldrás con un guión preciso, respiración con conteo y foco donde corresponde. Microescena que el cuerpo pueda creer porque no es caricatura sino detalle nítido. Gratitud en presente que no pide, reconoce. Y el gesto que cierra. Y además, saldrás con una regla de oro que te protege de la tentación de hablar por hablar. 7 noches sin contarlo a quien no sostiene tu frecuencia. 7 noches donde la validación proviene de tu propio cuerpo respondiendo, y no de las reacciones ajenas. Y si hoy decides que sí, que vas a probar, que no te quedarás solo con la idea, sino que lo llevarás a la almohada, entonces te pido que escribas ahora mismo, sellado, y añadas tu frase en presente. Quiero leerte. Quiero que otros te lean. Quiero que esta sección se convierta en el primer acto de una comunidad que practica antes de predicar y que mañana vuelve y comparte con una línea simple lo que notó, sin exagerar, sin adornar, solo verdad. Y ahora que ya ves con qué saldrás, ahora que ya sientes por qué esto no es un juego de motivación sino una arquitectura de estado, ahora que tu mente empieza a considerar la posibilidad de que, en efecto, esta misma noche puede ser distinta, te propongo cruzar juntos el umbral que separa la explicación de la experiencia. Porque en la siguiente parte vamos a entrar en el porqué de ese borde temporal. Vamos a mirar el mecanismo íntimo de ese minuto que decide qué archiva tu sistema y qué suelta. Y al comprenderlo, tu confianza en la práctica aumentará porque ya no estarás repitiendo algo de memoria, sino entendiendo la palanca que vas a mover. Así que respira hondo, escribe sellado si vas a practicar desde hoy y cuéntame en presente qué vas a instalar. Y ven conmigo a la parte siguiente donde abriremos el mapa del umbral nocturno para que veas, con tus propios ojos, por qué ese instante es un portal
¿Y cómo vas a cruzarlo sin ruido para que mañana, cuando despiertes, ya seas el que decidió ser esta noche? Ahora que ya has sellado tu compromiso y te has permitido imaginar la mañana distinta con señales simples y reales que podrás verificar sin perseguirlas, quiero que entres conmigo en el borde exacto donde todo se decide sin discursos. Porque hay un minuto en el que la casa se queda a oscuras por fuera, pero por dentro la maquinaria sigue trabajando, y ese minuto, aunque el reloj lo marque como cualquier otro, no se comporta como los demás. Es un pasillo entre mundos. Una bisagra donde el cuerpo y la mente negocian qué se archiva y qué se suelta, qué se refuerza y qué se debilita. Y si te quedas un momento conmigo, vas a comprender por qué hablar del umbral de la medianoche no es misticismo hueco, sino fisiología aplicada a tu favor. ¿Y por qué? Trabajar con ese instante te permite dirigir la imprenta interna, en lugar de dejar que imprima sola lo último que le arrojaste sin filtro. Porque el organismo no duerme sin antes decidir qué patrones seguirán vivos al despertar y qué patrones perderán fuerza. Y esa decisión se apoya en los últimos estados dominantes que le entregaste, no en las intenciones que guardaste en un cajón. De modo que si tus últimos minutos fueron una mezcla de pantallas que encienden la alerta, conversaciones que disparan el cortisol, revisiones mentales dependientes que no puedes resolver en la cama y fantasías de catástrofe, el sistema aprende justo eso y lo consolida. Pero si en ese mismo margen le sirves coherencia, orden respiratorio, una emoción elevada tan concreta que la puedes sentir en el pecho, y una escena poslogro tan nítida que parece recuerdo y no deseo, entonces el sistema aprende eso y lo organiza como nuevo piso. Y no lo hace porque seas especial, ni porque yo lo diga. Lo hace porque así funciona el aprendizaje profundo. Atención sostenida bañada por emoción, igual impresión duradera. Y el sueño no es un apagón. Es una imprenta que trabaja a puerta cerrada con el material que tú diste por terminado. Por eso el antes de importa tanto. Por eso el reloj es una metáfora útil de un proceso real que no ve horas pero sí estados. Por eso los 7 minutos que te propuse valen más que 70 de divagación sin dirección. Porque actúan donde se firma el guión del día siguiente. Quiero que visualices el cuadro completo como si estuvieras en la cabina de mando de tu propia fisiología, observando indicadores que suben y bajan. Imagina cómo la luz azul tardía y el ruido cognitivo mantienen alto el guardia nocturno de la alerta. Cómo la respiración corta, clavada en la parte alta del pecho, le cuenta al cuerpo que hay peligro aunque estés entre sábanas limpias. Cómo el repaso obsesivo alimenta el mismo circuito que quieres apagar. Y ahora mírate entrar deliberadamente con una llave contraria que no pelea, sino que desplaza. Alargas la exhalación, igualas la cadencia, traes al corazón un recuerdo pequeño y verdadero de aprecio. Dejas que el ritmo se copie, y con ese suelo bajas el volumen general. Entonces aparece un espacio que antes no existía, no porque no pudieras tenerlo, sino porque estabas saturado. Y en ese espacio colocas una microescena que ya es, no un futurible delirante. Una microescena que cualquier mente razonable aceptaría como posible y que tu cuerpo puede sentir como familiar. Abres el correo y ves aprobado. Escuchas lo logramos, gracias. Te despiertas y notas claridad y ligereza. Sientes la mano de quien amas en la cocina mientras el agua corre, un detalle, un sonido, una textura. Y sostienes 20 o 30 segundos. Apenas el tiempo suficiente para que la señal quede registrada. Y sobre eso pronuncias hacia adentro una gratitud que no pide. Reconoce, gracias porque ya me despierto claro y centrado. Y lo siento normal. Gracias porque ya recibí la confirmación y lo siento tranquilo. Gracias porque ya respiro con calma y lo siento natural. Y te quedas con esa mezcla de alivio y certeza que baja de la cabeza al pecho como un calor sereno. Y cuando esa mezcla aparece, cierras. No vuelves a abrir la tapa del proceso con pensamientos ansiosos. No corres a contárselo a alguien que no sostiene tu frecuencia. No desentierras la semilla. Cierras con un gesto mínimo que el cuerpo entiende como punto final y apagas.
porque lo que sigue lo hace el sueño sin ti. Y al decirte todo esto, quiero que captures algo más grande. El umbral no es superstición relojera, es una idea práctica que te ayuda a honrar una frontera. Porque trabajar con fronteras protege tu energía. Sin fronteras te vacía cualquiera, con fronteras todo crece. Y la frontera de la medianoche, tomada como símbolo operativo, te obliga a decidir. Y decidir te devuelve el mando. Piensa cómo se desvirtúa el día cuando te quedas colgado de una conversación innecesaria media hora más. Cuando te tragas un hilo de malas noticias. Cuando te pones a comparar tu vida con la vida editada de un desconocido. Piensa en la química que eso detona. Y cómo esa química, si no la corriges, se convierte en la tinta con la que tu imprenta hace su noche. Ahora piensa lo contrario. Piensa en la tranquilidad enfocada que nace de una gratitud en presente bien formulada. Piensa en la calidad de sueño que trae una exhalación estirada y una microescena limpia. Piensa en la manera en que mañana, sin que tengas que obligarte, vas a tender la cama más rápido, a mirar el teléfono más tarde, a escribir ese correo con tono sencillo en vez de defensivo, a decir un no necesario sin remordimientos. Porque no te prometo milagros teatrales. Te prometo una suma de normalidades nuevas que, encadenadas, cambian la vida y se cambian aquí, en la frontera, no en los discursos de mitad de mañana. Aquí, cuando nadie te aplaude y nadie te ve. Cuando tú decides qué guardará tu biología como base para operar. Y si dudas todavía de si vale la pena este cuidado, pregúntate con honestidad, ¿qué ha hecho por ti dejar el cierre a la deriva? Pregúntate si ese hábito te trajo esa calma, ese foco y esa dirección que envidias en los que caminan con paso propio. Pregúntate si no te toca a ti probar algo distinto durante 7 noches, sin contarlo, solo viviéndolo, porque el simple experimento lo responde todo, y aquí el experimento está a tu alcance. No depende de dinero, no depende de horario empresarial, depende de tu decisión y de la fidelidad con la que honras la frontera cuando llegue. Quiero además que veas cómo este umbral coopera con una verdad que ya intuías, aunque quizá nunca la nombraste así. La mente consciente es buena para planear y entender, pero el subconsciente es quien ejecuta sin fatiga, y el subconsciente no atiende razones, atiende estados. Por eso tantos planes perfectos se desmoronan cuando el estado no acompaña. Por eso tanta teoría inspiradora se convierte en autoengaño cuando no baja a biología. Por eso el ritual nocturno que esta noche vas a instalar no es un adorno espiritual, es un injerto operacional que le habla al ejecutor real en su idioma. El idioma de la emoción sostenida y la imagen sintética y la gratitud en presente. Y lo hace en el momento del día donde este ejecutor está más dispuesto a escuchar. No te pide horas, te pide precisión y respeto por la secuencia. Y cuando respetas la secuencia, el ejecutor responde. No porque crea en ti, porque obedece a su propia ley. Y esa ley hoy te sirve. Pero para que te sirva tienes que jugarla completa. Por eso te he insistido en que no te vayas antes del final. Porque ahí está el sello que impide que la mente vuelva a abrir el archivo y reescriba encima con su ansiedad. Ese sello es la diferencia entre lo intenté y no me funcionó, y lo instalé y se volvió mi normalidad. Y ese sello te lo entrego en la parte en la que el mapa se convierte en suelo. Pero antes de llegar allí, y para que el cuadro se redondee, necesito mostrarte la ecuación que gobierna todo el proceso desde adentro, para que, cuando practiques esta noche, sepas qué estás provocando y dónde exactamente se imprime lo que imprimes. Porque comprender no es requisito para que funcione, pero comprender aumenta tu confianza. Y la confianza, cuando es serena, amplifica el efecto de cada minuto que inviertes. Si has leído hasta aquí y sientes ese sí pequeño en el estómago que te dije que observes, si percibes que tu cuerpo ya quiere probar aunque tu cabeza siga haciendo preguntas, si notas que empiezas a recordar una vez en que hiciste un pequeño cambio nocturno y al día siguiente el mundo te pareció más ordenado, entonces estás listo para que entremos en la fórmula que lo explica todo sin convertirlo en teoría infinita, una fórmula corta y contundente que te servirá como brújula cuando el ruido vuelva a subir.
y que te permitirá ajustar sobre la marcha sin perderte, porque este es el secreto de que algo se convierta en hábito de por vida y no en moda de 2 semanas. Entender el principio hasta poder variarlo sin romperlo. Así que respira hondo. Siente que ya estás al borde del pasillo donde se decide tu mañana. Y ven conmigo a la siguiente parte, donde desarmo delante de ti la ecuación de fondo. Y te la dejo grabada para que, cuando cierres los ojos esta noche, puedas decirte sin dudas qué estás haciendo y por qué va a funcionar. Y entonces, cuando muevas la atención y la bañes con emoción, y sueltes la gratitud en presente, sabrás que no estás jugando a pensar bonito. Estarás operando la ley con precisión. Y eso, repetido 7 noches con el voto de silencio, cambia la vida. Ahora sí, entremos sin rodeos en la fórmula que gobierna todo lo que estás a punto de experimentar, para que no se quede en un «me pareció» sentir algo, sino en un «sé qué hice y por qué funcionó». Porque si hubiese que destilar en una sola ecuación la lógica de lo que vamos a instalar cada noche, esa ecuación sería simple de decir y profunda de aplicar. Donde colocas tu atención y con qué emoción la bañas determina qué se imprime en tu sistema como realidad dominante. Atención más emoción igual impresión. Y esa impresión no es una idea colgando en el aire. Es química, es electricidad, es red neuronal reorganizándose alrededor de un estado que tú elegiste con intención. Por eso el trabajo comienza donde nadie aplaude, en el pequeño acto de decidir, antes de dormir, qué escena sostendrás y con qué sentimiento la vas a fijar. Porque la mente consciente puede querer 1000 cosas, pero el subconsciente solo obedece estados. Y los estados se componen de foco sostenido y de emoción sentida, no de discursos grandilocuentes. Por eso tantas afirmaciones repetidas sin sentir no mueven nada. Porque no hay voltaje, porque el cuerpo no lo cree, porque el timbre de la emoción no coincide con la palabra. En cambio, cuando respiras, bajas frecuencia. Abres el pecho y llamas deliberadamente a una emoción elevada que sea auténtica para ti. Aprecio sereno, amor tranquilo, gratitud limpia. Entonces, el foco deja de ser una linterna que salta y se convierte en un rayo fijo, y ese rayo fijo calienta. Y lo que calienta se moldea, y lo que se moldea se queda, y de eso trata todo este proceso, de aprender a generar el calor justo en el lugar exacto durante el tiempo suficiente para que la forma nueva cuaje. Si intentas comprenderlo desde la fisiología, imagina que tu sistema nervioso es una orquesta que reacciona a la batuta de tu atención. Cada vez que sostienes una preocupación con carga emocional, le pides a toda la orquesta que toque esa partitura, y el cuerpo la aprende a la perfección. De ahí que a veces, aún sin razón aparente, el pecho apriete o la mandíbula se cierre. La orquesta aprendió, por repetición y emoción, que esa música es la base. Ahora imagina que cambias la batuta y el tempo, que llevas el foco a una escena cumplida y la bañas con una emoción elevada que no es euforia nerviosa sino gratitud tranquila. El corazón entra en coherencia, la respiración se hace más amplia, el tálamo filtra con más precisión, la amígdala baja su grito, la corteza prefrontal recupera liderazgo, y de pronto pensar se vuelve más fácil porque sentir dejó de ser una tormenta. No hay magia ni mística obligatoria en esto. Hay orden. Y el orden se enseña al cuerpo por repetición emocionalmente significativa. Por eso trabajamos a la hora que trabajamos. Porque el sueño, en sus primeras fases, toma lo que declaraste como importante y lo consolida. Y si declaraste, con atención y emoción, que lo importante es esa escena post-logro que sostuviste 20 segundos, y esa gratitud en presente que pronunciaste como quien reconoce un hecho. Entonces, el cerebro actuará. En consecuencia, reforzará conexiones, debilitará ruido y amanecerá ofreciéndote la sensación de normalidad que parecía esquiva, porque lo que se repite como natural se vuelve natural. Podrías decir que exagero, pero piensa en tus recuerdos más vívidos. No recuerdas lo que dijiste que ibas a hacer.
Recuerdas aquello que te atravesó con una emoción, un olor, una textura, un tono de voz, un instante que se hizo grande porque tuvo voltaje. Los sistemas que forman memoria y los que instalan hábito están hambrientos de ese voltaje, y por eso no basta con una idea brillante al filo de la noche. Necesitas encenderle el alma a esa idea para que el cuerpo la acepte. Por eso elegimos emociones elevadas que no te suban a una montaña rusa, sino que te anclen en una verdad buena, aprecio, gratitud, amor sereno. Y por eso no armamos películas largas que tu mente va a sabotear, sino microescenas cortas que tu mente no pueda rechazar y que tu cuerpo pueda sentir como reales sin esfuerzo. 20 segundos de poslogro, un gesto, una frase, una mirada, el peso de una taza, la vibración de un teléfono con un mensaje que ya sabes leer, el olor de la cocina a primera hora mientras te sorprendes pensando con claridad, y sobre ese fotograma vivo, la gratitud antes del hecho, dicha en presente y saboreada como quien nombra algo que conoce. Gracias porque ya y lo siento. Y aquí el verbo sentir no es adorno, es la llave. Porque el subconsciente no entiende largas explicaciones. Entiende el relieve emocional del ahora. Si el ahora está perfumado de gratitud, el sistema registra que ya es. Si el ahora está empapado de carencia, el sistema registra que falta, y la vida se encarga de devolverte lo que registras como base. Aquí aparece otra distinción que te van a ahorrar años. No confundas pensar positivo con operar estado. Pensar positivo puede ser un barniz frágil que se cae ante la primera fricción. Operar estado es aceptar lo que hay, respirar dentro de lo que hay y elegir dirección emocional sin pelear con el mundo. Si hoy el cuerpo viene tenso, no vas a obligarlo a euforia, vas a acompañarlo hasta aprecio. Si la mente trae ruido, no la vas a silenciar a golpes, la vas a encauzar con un conteo que la ocupe y un foco único que la calme. Si el día te dejó en alerta, no vas a negarlo. Vas a exigirle a tu respiración que marque el nuevo compás, 5 y 5, o el ritmo que se vuelva cómodo. Y en ese compás vas a introducir la imagen breve que ya contiene el final, no el proceso, el final, poslogro. Y vas a adherirle la emoción que le da peso, y vas a sellarla. Y entonces no tendrás que recordarte en la mañana, te recordarás solo. Porque lo que se imprime con emoción deja huella y la huella guía sin esfuerzo. Y ese es el propósito aquí, que dejes de forzar y empieces a operar. Que el cuerpo haga por inercia lo que hoy requiere toneladas de voluntad. También importa entender por qué la gratitud antes del hecho es la piedra, angular de todo. Porque si usas la gratitud cuando ya ocurrió lo que querías, recibes el premio emocional al final. Pero si usas la gratitud al principio, conviertes la emoción en causa, en un instructivo que tu biología entiende como esto es lo que somos. Por eso lo decimos en presente y con sencillez. Gracias porque ya me despierto claro y centrado, y lo siento normal. Gracias porque ya respiro en calma y lo siento mío. Gracias porque ya entregué ese proyecto y lo siento ligero. Hablar así no es autoengaño si sostienes el estado correspondiente. Hablar así es alinear palabra y emoción hasta que el cuerpo te crea. Y cuando te cree, actúa como si, y el como si es el puente entre el deseo y el hecho. Lo cruzas dormido, lo cruzas sin pelear. Lo cruzas porque la orquesta aprendió otra partitura y mañana la tocas sin que tengas que dirigirla a gritos. Quizá te preguntes cómo encaja en esta ecuación la vieja costumbre de contarle a todo el mundo tus planes. Y la respuesta, vista desde aquí, se vuelve obvia. Cuando hablas antes de sentir y sellar, tercerizas la regulación emocional. Buscas que otro te devuelva con su aprobación un estado que aún no has instalado, y al no recibirlo en la medida exacta que esperas, te vacías, porque entregaste tu ancla a una corriente externa. Por eso la regla del silencio los primeros días no es solemnidad, es ciencia de procesos. Proteges el estado en formación como proteges una herida que recién suturaste. La cubres, dejas que cierre. No la tocas cada 2 minutos para ver si ya pegó.
y cuando pega, ya puedes mostrar la cicatriz con orgullo. Pero antes no, antes es tuyo, íntimo, fuerte por adentro aunque todavía nadie lo vea. Si entiendes todo esto no como un sermón sino como un manual operativo, ya puedes ver por qué la respiración de coherencia abre la puerta y por qué la escena breve evita que la mente juegue al fiscal y por qué la gratitud en presente es la tinta que fija y por qué el sello en silencio impide que reescribas encima con ansiedad. Y si además aceptas que habrá noches mejores y peores, que a veces solo ganarás un punto y que ese punto es enorme, entonces ya tienes el temple para sostener el desafío. Y sostener el desafío es donde se separa la inspiración de la transformación. Por eso te insisto en que no te vayas, porque lo que viene a continuación no es un cuento inventado para motivarte, sino un testimonio que condensa en 3 noches lo que aquí estamos desarmando en conceptos. Una historia que te pondrá delante de los ojos la curva completa, del caos al foco, de la rumiación a la normalidad, y que, si la miras con honestidad, te hará decir por dentro, yo también puedo replicarlo. Así que respira hondo. Siente cómo la ecuación ya te habita, aunque sea como intuición. Escríbeme abajo si ya estás en el desafío con un sellado. Y dime en presente qué decides instalar esta semana para que otros también se miren en ese compromiso. Y ven conmigo a la siguiente parte. Porque es momento de ver a alguien que hizo exactamente esto. Y en 72 horas empezó a despertar distinto. Y al escucharla no vas a necesitar promesas de mi parte. Vas a necesitar tu almohada esta noche. Ana no llegó aquí buscando palabras bonitas. Llegó agotada de repetir el mismo cierre de día con el teléfono pegado a la mano, con titulares que encendían tormentas, y con esa comparación silenciosa que, sin que nadie lo notara, le comía la confianza como termitas. Y aunque a primera vista parecía funcional, la verdad era que en cuanto apagaba la luz, el cuerpo seguía prendido, las manos frías, el pecho apretado, la mandíbula hecha piedra. Por eso cuando le propuse un experimento de 3 noches, con 7 minutos medidos y un voto sencillo de silencio, aceptó sin grandes expectativas, quizás por cansancio, quizás porque había llegado a ese punto en el que una persona se dice, ¿lo intento así o sigo desperdiciando noches? Y el primer día lo hizo sin adornos, sentada al borde de la cama con una mano en el pecho y otra en el abdomen. 5 cuentas para inhalar, 5 para exhalar. Un recuerdo pequeño y verdadero. El olor a pan tostado de su abuela a las 6 de la mañana. La textura de un mantel de hilos gruesos. La risa que siempre le devolvía la sensación de hogar. Y de pronto, la cadencia cambió. No fue un milagro que le quitara todos los pensamientos. Fue un descenso medible. Como si alguien, en una sala técnica, bajara 2 puntos la perilla del ruido. Y en ese espacio apareció una escena que ya había ocurrido 1000 veces, pero que ahora se volvió faro. Abrir un correo con la línea «aprobado». La primera palabra le ocupó la mirada entera. No necesitó leer el cuerpo del mensaje. No necesitó imaginar una fiesta. Solo el pequeño clic de una aprobación que llevaba semanas esperando. La sostuvo 20 segundos, la soltó, dijo hacia adentro. Gracias porque ya fue aprobado y lo siento normal. Y aquí, normal, no era indiferencia. Era esa calma limpia que uno siente cuando deja de empujar el río. Selló en silencio con una exhalación larga. Bebió un sorbo de agua como quien pone un punto final. Y se metió a la cama sin abrir de nuevo el teléfono. Esa noche no durmió como un bebé, pero sí se durmió antes. Y por primera vez en meses, no soñó con listas y carreras. La segunda noche, fiel al compromiso de no contarlo, avisó en casa con una frase sobria: «Voy a preparar el sueño». Y desapareció 7 minutos de la sala. El cuerpo ya reconocía la entrada. Bastó una vuelta de respiración para empezar a bajar. Trajo otra vez al pecho la llave química del aprecio. Esta vez no fue el pan, sino la mano de su abuela peinándole el cabello. Un movimiento lento que le ordenaba la cabeza sin palabras. Y sobre ese suelo colocó una microescena distinta: el amanecer, la ventana gris,
Esa primera bocanada en la que uno sabe si el día viene limpio o viene con neblina, y en la escena había claridad. Los párpados se abrían sin peso. El primer pensamiento no era un deber, sino una frase sencilla. Vamos bien. Sostuvo la imagen con la respiración como metrónomo, y entonces pronunció la gratitud antes del hecho afinada para ese fotograma. Gracias porque ya amanezco clara y centrada y lo siento natural. Notó un calor suave en el esternón, como una lámpara encendida detrás de la piel, y selló otra vez en silencio, sin buscar verificación, sin ir al espejo, sin ensayar explicaciones, como se cierran puertas delicadas, y al acostarse percibió la tentación de revisar el correo, por si acaso. Se sonrió como quien sorprende a un niño que quiere postre antes de dormir, y se regaló la obediencia pequeña que marca la diferencia. Mañana veré lo que haya que ver, ahora duermo, y durmió. Y aunque 2 veces la mente intentó volver al catálogo de pendientes, ambas veces encontró el rastro de la escena y volvió a casa. La tercera noche fue el punto de inflexión, porque abundan los comienzos entusiastas que se apagan en el día 3, pero raro es quien traspasa ese umbral y se encuentra consigo mismo al otro lado. Por eso le pedí que esa noche no buscara sensaciones nuevas, sino repetición perfecta. Los mismos pasos, la misma cadencia, la misma lógica de causa y efecto. Bajó con la respiración, abrió el pecho con aprecio. Eligió la microescena del correo aprobado. Y cuando llegó a la gratitud antes del hecho, afinó el lenguaje como una cirujana. Gracias porque ya recibí confirmación y lo siento tranquilo en mi cuerpo, normal en mi agenda, fácil en mi voz. Y aquí sumó un matiz que le cambió todo. Se vio a sí misma contestando ese correo con 3 líneas sobrias, sin justificaciones extra, sin excusas que la hacían pequeña. Confirmo y avanzo. Sintió el peso de sus dedos sobre el teclado, el gesto de enviar, y otra vez el sello, la exhalación final, el sorbo de agua, el punto, el silencio, la caja fuerte cerrada, nada más. Y a la mañana siguiente, sin trompetas, sin confeti, sin luces, encontró el correo real. Y lo más importante no fue el correo, sino su respuesta. No hubo carrera, no hubo miedo, no hubo sobreexplicación, hubo 3 renglones limpios. Y un segundo después de enviar, notó una sensación que había olvidado, la de estar a cargo sin tensión, la de que el mundo no le estaba pidiendo examen cada 5 minutos. Y en ese instante entendió que no estaba pidiendo permiso afuera, estaba entregando orden adentro. Pero no idealicemos, porque esa misma tarde, después de comer, apareció una fricción, una conversación que amenazaba con engancharla a la vieja música. Alguien le lanzó una duda disfrazada de consejo. ¿Estás segura? Quizá te estás apresurando. Quizá deberías pensarlo mejor. Quizá deberías... La frase interminable de los quizá, y ella sintió el tirón conocido de salir a justificar, de salir a mostrar todo lo que estaba haciendo por dentro para convencer a otro, y ahí se acordó del voto de silencio, de la regla de oro que protege el estado naciente, y escogió la mejor respuesta posible para un proceso en curso, una sonrisa breve y una salida elegante. Mañana te cuento, ahora tengo que cerrar una cosa. No mintió, no atacó, no predicó, solo protegió su obra en construcción, y cuando cayó la noche, volvió a los 7 minutos con una convicción nueva. Esto ya no se negocia. Y ese cuarto día, aunque el correo grande ya estaba resuelto, eligió otra microescena, una llamada con su madre, sin discusiones, con cariño tranquilo, porque entendió que uno no instala una sola victoria. Uno instala un estado que contamina positivamente todas las áreas. Y al abrazar esa idea, se dio cuenta de que la verdadera aprobación que buscaba no era la del jefe, ni la de la amiga, ni la del familiar preocupado, era la del propio cuerpo. Ese que por primera vez en meses le devolvía un sí sin ruido. Lo más hermoso de observar en Ana no fue el episodio brillante del cuarto día, ni la anécdota que sirve para contar en una cena. Fue el tejido invisible que construyó con pequeñas lealtades. La lealtad a su respiración cuando el pecho quería acelerar. La lealtad a su microescena cuando la mente se iba por la tangente.
La lealtad a su gratitud en presente, aun cuando el mundo todavía no mostraba pruebas. La lealtad al sello de silencio cuando la tentación de contarlo se disfrazaba de ganas de inspirar a otros. Y esa suma de lealtades es la que hoy te propongo. No como copia literal de su historia, porque tus escenas y tus palabras serán otras, sino como prueba viva de que en 3 noches se puede doblar un patrón que parecía de hierro, y en 7 noches se puede convertir en costumbre algo que parecía una rareza mística. Porque no estamos hablando de una heroicidad, hablamos de un oficio interno sencillo y repetible. Y cuando un oficio es sencillo y repetible, deja de ser un evento y se vuelve identidad. Ana, que al principio no creía en casi nada, descubrió además algo que deseo que tú también descubras: que la emoción elevada que mejor le funcionaba no era el grito de una victoria ni la euforia de un premio. Era un aprecio hondo por cosas tan pequeñas que cualquiera pasaría por alto. Apoyar la cabeza en la almohada y sentir el peso justo, el olor del jabón en la toalla de la ducha, la sonrisa de un guardia en la entrada del edificio. Detalles mínimos que, llevados al área del corazón con atención sostenida, abrían la compuerta de una coherencia que no necesita escenario. Y desde esa coherencia la gratitud en presente no suena hueca, suena como quien por fin llama a las cosas por su nombre. Y ese es el alivio verdadero. Dejar de falsear estados y empezar a encarnarlos en piezas pequeñas hasta que el conjunto hace clic. Y cuando hace clic, el teléfono se queda quieto 10 minutos más a la mañana. El café sabe distinto. El paso vuelve a su ritmo. Y el mundo, sin haberse vuelto perfecto, deja de parecer un enemigo. Si en este punto sientes que algo en tu pecho asiente, si te nació escribir aquí abajo, sellado, con la misma fuerza con la que Ana se dijo, esto ya no se negocia. Hazlo ahora. Escribe sellado y acompáñalo de tu frase en presente, corta y clara. Dime qué decides instalar en esta semana. ¿Amanezco centrado? ¿Respiro en calma? ¿Respondo con sobriedad? Porque ese comentario no es ruido. Es un contrato público con una obra privada. Y cuando vuelvas mañana a contarnos en una sola línea qué notaste, estarás alimentando la inercia correcta, la de los que practican antes de predicar, la de los que sellan antes de contar, la de los que cambian el guión del día desde el último minuto de la noche. Y si todavía te queda una sombra de escepticismo, no pelees con ella. Tráela al ritual como un testigo que terminará convencido por los hechos. Que vea como vio Ana, que el cuerpo responde a la secuencia cuando la secuencia se respeta. Y ahora que has visto un caso real desgranado sin maquillaje, ahora que ya no solo entiendes el mapa, sino que has mirado una ruta recorrida con tropiezos y con decisiones correctas, ahora que tu mente puede decir, me toca, y tu cuerpo puede susurrar, vamos, es el momento de poner sobre la mesa la razón exacta por la que te pedí silencio, y por la que el título te advierte que no lo cuentes antes de tiempo. Porque hay una fuga de energía sutil, que se produce cuando verbalizas lo que aún está cuajando, y esa fuga puede reducir en un 80% la potencia de lo que estamos instalando. Y solo cuando veas con detalle cómo opera esa fuga y cómo se cierra, entenderás por qué algunas personas repiten prácticas sin consolidar nada, y por qué otras, como Ana, avanzan en días con el mismo material. Así que respira hondo, escribe, sellado si todavía no lo has hecho. Comprométete en presente con esa microescena que vas a plantar esta noche, y ven conmigo a la siguiente parte, donde destaparemos la mecánica del silencio protector y aprenderás a blindar tus 7 noches para que nada externo irrumpa en tu imprenta interna mientras trabaja a tu favor. Para entender por qué te pedí que no lo cuentes todavía y por qué ese acto aparentemente inocente puede reducir dramáticamente la potencia de lo que estás instalando. Tenemos que abrir la tapa de un mecanismo sutil que gobierna la autorregulación y el aprendizaje profundo. Porque cada vez que verbalizas una intención no consolidada, tu sistema no distingue del todo entre el anuncio y el logro. Recorta camino. Se premia antes de tiempo.
y en ese atajo, debilita la tensión creativa que empuja el comportamiento consistente. Y lo hace a través de una cascada neuroquímica que conoces en el cuerpo como un alivio dulzón, un «ya hice algo», que no es acción sino ruido. Un pico de recompensa social que te roba el hambre tranquila que impulsa la repetición. Por eso el silencio temporal no es superstición, es ingeniería emocional. Decides reservar el estímulo hasta que el hábito esté impreso, exactamente como un artesano que no expone su pieza mientras el esmalte está blando, porque una corrientita de aire la arruina. Y aquí el aire es la validación ajena, sopla tibio, te hace sentir visto, pero enfría la obra justo cuando necesitaba calor constante para curar. Cuando cuentas antes de sellar, además, entregas tu regulación a factores que no controlas, porque si tu interlocutor responde con escepticismo o con entusiasmo desmedido, en ambos casos te saca del eje. El escepticismo te drena en defensa. El entusiasmo te eleva a un pico que mañana no puedes sostener. Y cualquier pico que no se pueda sostener se convierte en valle. Así que en términos prácticos, el voto de silencio es un dique que protege la presión justa dentro del sistema para que el cambio se cueza a fuego lento, sin apagones ni ebulliciones. Y cuando rompe a favor, rompe desde adentro, sin permiso. Piensa cómo opera este fenómeno en la vida diaria. Anuncias en voz alta que, desde mañana madrugo. La tribu te aplaude, recibes tu microrrecompensa, y sin darte cuenta, reduces el músculo que necesitarás a las 6 de la mañana, cuando el cuerpo negocie 5 minutos más de cama. Anunciando te regalaste un premio antes de correr. Y el cuerpo, obediente, interpreta «ya ganamos» y baja palancas, mientras que si guardas el plan en tu pecho y lo llevas a la almohada con una escena post-logro y una gratitud en presente, el premio llega en la medida justa al despertar, cuando de verdad madrugas, y ese premio sí consolida, porque el subconsciente anota correlación y causa. Estado nocturno sellado igual despertar diferente. Esa ecuación se fortalece con hechos, no con aplausos. Por eso te pedí una ventana de 7 noches sin explicarlo a los de siempre, no para crear misterio, sino para evitar que el circuito de aprobación reemplazara al circuito de instalación. Además, el relato temprano introduce variables que no pertenecen a tu práctica, opiniones bien intencionadas que cambian el orden. Yo le agregaría música, yo haría afirmaciones de 1 hora, yo prendería una vela, y en esa suma, pierdes precisión y entras al pantano de lo accesorio, cuando aquí lo que funciona es la economía. Respiración que baja frecuencia, microescena poslogro creíble, gratitud en presente que reconoce, sello mínimo y a dormir. 4 piezas, 7 minutos, y mañana el cuerpo responde. Todo lo demás es distracción con incienso. Hay otro detalle invisible que explica por qué el silencio potencia, y es el modo en que el cerebro de quien escucha construye modelos predictivos sobre ti y te los devuelve. Cuando declaras en fase temprana, voy a cambiar mi noche, esa persona te mira desde el archivo que tiene de ti. Quizá el archivo dice, inconstante, quizá entusiasta de corto aliento, quizá disciplinado pero ansioso. Y aunque no lo digan, su cuerpo te responde con el micromovimiento de esa etiqueta, una ceja apenas, un tono, un a ver cuánto te dura. Y tu sistema capta la vibración y la considera al decidir cuánta energía asigna a la tarea. Así de delicado es este oficio. Por eso el voto de silencio es también un filtro energético. Reduces la interferencia de los modelos ajenos, y durante 7 noches, le permites a tu propio cuerpo construir un modelo nuevo de ti, no el que quisiera ser, el que ya está siendo, porque cada vez que te sientas, respiras, sostienes, agradeces y sellas, tu organismo te registra como alguien que se cierra bien, alguien que completa, y ese registro interno pesa más que 1000 «qué bien» en un chat. Deja que el mundo vea el cambio cuando ya sea obvio, cuando ya no dependas de su lectura para sostenerlo, cuando la normalidad nueva sea tan tuya,
que te cueste recordar la vieja. Seamos aún más concretos. El silencio no es ausencia de comunidad, es elección del foro correcto. Por eso te invito a que uses este espacio como válvula de compromiso sin sabotear la química del proceso. Aquí no vienes a pedir permiso ni a cobrar aprobación, vienes a escribir tu sellado, y si quieres, la frase en presente que decides instalar. Y mañana vuelves y nos cuentas en una línea lo que notaste en el cuerpo, no para demostrar nada, sino para registrar y reforzar. Este es el único lugar donde te pido que hables durante la ventana de 7 noches, porque este hablar no sustituye la práctica, la sostiene. Es testigo, no sustituto. Es acta, no espectáculo. Y cuando cientos escriben sellado en la misma dirección, tu sistema social interior recibe un mensaje poderoso. Esto no es extravagancia aislada, es tribu que cultiva oficio. Y ese sentido de pertenencia silenciosa te ayuda a perseverar cuando el día venga torcido o cuando una voz antigua te diga no sirve. Porque no negociarás con esa voz, le contestarás con 7 minutos y cerrarás. Si vas sintiendo que la mente te pide explicar, recuerda la metáfora del horno. No abras la puerta porque se te baja el pan, y no porque el pan sea frágil, sino porque necesita su tiempo. Igual tu ritual. Otra razón por la que no conviene contar antes de tiempo es que el lenguaje, si no está alineado con estado y gesto, genera fricción. Dices, voy a cambiar. El cuerpo todavía vibra en el patrón antiguo, y esa incoherencia disonante te drena. El subconsciente escucha esfuerzo, lucha, prueba. En cambio, si primero cambias y luego nombras, la palabra llega descansada, ya no empuja, describe, y describir consolida. Por eso aquí el orden mata al ruido. Estado, luego palabra. Por eso te entreno en agradecer en presente como si ya, porque esa fórmula alinea lenguaje con sensación y baja la fricción. Por eso te doy un sello mínimo que cierra. Bucle, porque sin ese cierre, la mente entra con su linterna y reescribe lo que el corazón recién imprimió. Cuando sientas la urgencia de contar, observa de qué está hecha. A veces es miedo disfrazado de quiero compartir. A veces es necesidad de aprobación. A veces es pura costumbre de narrarse para existir. En todos los casos, recuérdate que durante 7 noches ya existes hacia adentro, aunque nadie lo aplauda, y que, cuando termine el tramo, tendrás resultados que hablarán solos. Y entonces sí, desde la serenidad, podrás contar el proceso como quien comparte una receta probada, no como quien busca que lo convenzan de seguir. Imagina ahora la curva de alguien que desobedece esta regla. Primera noche impecable. Segunda medianamente bien. Tercera noche cuenta a 2 personas. Recibe dosis de validación y ya no regresa igual al ritual, porque la recompensa externa compite con la interna. Pierde calidad en la respiración. Su microescena se vuelve exhibicionista. Su gratitud suena a promesa más que a reconocimiento, y a la mañana siguiente despierta buscando pruebas para mostrarlas, no señales para consolidarse, y ese ángulo cambia la dirección de todo. Porque cuando sales a cazar pruebas para enseñar, dejas de sentir, vuelves a pensar compulsivamente, y el ritual que debía cerrar el día se convierte en una tarea con público, ya no es tuyo. Y lo que no es tuyo no cura. Por eso hago tanto énfasis en que no abras esa compuerta, porque he visto demasiadas transformaciones ponerse en pausa por el reflejo de dejarme ver. Y tu trabajo, en esta estación, no es dejarte ver, es verte, sentirte, sellarte, dormir, despertar y comprobar en silencio. Y así 7 noches, y entonces, si quieres, cuentas. Te quiero dar además la mirada ética de este silencio. Porque no se trata solo de eficiencia, se trata de respeto. Respeto por la parte de ti que por fin está siendo escuchada. Respeto por ese corazón que aprendió a latir en cadencia con tu respiración. Respeto por una mente que, por primera vez en tiempo, acepta no ser jefa a la medianoche. Respeto por el sueño, que no es huida sino laboratorio. Respeto por el cuerpo, que aprende con maestría cuando no lo forzamos. Respeto por la palabra,
que pierde valor cuando la desgastamos y gana poder cuando la decimos después de haber vivido. Y ese respeto se cultiva en silencio. El silencio no como castigo, sino como abrazo alrededor de una obra en curso. Verás que, a medida que avanzan las noches, el deseo de contar disminuye solo, porque la necesidad de exhibición florece donde hay inseguridad. Cuando hay certeza tranquila, uno sonríe y sigue, y el mundo, tarde o temprano, nota la temperatura nueva sin que le des un discurso. Si todo esto resuena, si ya sientes que protegerás tu horno con una firmeza amorosa, si empiezas a notar cómo el simple hecho de no decir te ahorra energía que ahora puedes invertir en hacer, entonces estás listo para el siguiente puente, porque lo que viene ahora es la arquitectura exacta del protocolo, condensada en timing, respiración, foco y sello, con un matiz adicional que todavía no te he revelado, y que multiplica el efecto de tu microescena cuando la sincronizas con una pequeña variación en la exhalación y una palabra sello anclada en el pecho que no repetirás como loro, sino que soltarás una vez, al final, como quien firma. Y esa firma es la llave que muchos omitieron toda la vida sin saber por qué lo suyo se quedaba en intento. Antes de cruzar, quiero que me escribas debajo sellado, si sigues en el desafío y, si te nace, una sola frase en presente sobre cómo te estás notando en el cuerpo. Duermo antes. Despierto más liviano. Respiro hondo sin pensarlo. Porque registrar consolida. Y a la vez nos vemos, como tribu, sosteniéndonos en silencio con hechos, no con discursos. Respira una vez más conmigo. Siente el peso de tu lengua descansar. Deja caer los hombros 1 milímetro. Mira cómo el pecho se expande sin pelear. Y ven a la siguiente parte, donde por fin te entrego el paso a paso afinado, el tempo correcto, el ángulo de la atención, el modo de sentir la gratitud sin impostarla, y la firma final que cierra el bucle para que, cuando apagues la última luz, tu cuerpo reciba la orden clara. Trabajo hecho, procedo. Y mañana, cuando amanezca, puedas mirarte con una sonrisa breve y reconocer que ya has cruzado el umbral. Llegaste hasta aquí y eso ya dice algo enorme de ti. Elegiste salir del automatismo nocturno y entrar en la artesanía de tu estado. Entendiste que no son discursos, sino una secuencia breve y precisa la que reescribe tu mañana. Respiración que baja la frecuencia. Microescena poslogro que tu cuerpo puede creer sin esfuerzo. Gratitud en presente que reconoce en vez de pedir. Sello mínimo que cierra la puerta para que el sueño haga lo suyo sin interferencias. Y un voto de silencio que protege la temperatura exacta del horno interior donde se cuece el cambio. No viniste a coleccionar frases bonitas. Viniste a instalar una normalidad nueva medible en minutos. Pecho más suelto. Primer pensamiento menos ruidoso. Sensación de sí en el estómago que te orienta sin gritar. Y eso, si lo honras 7 noches, deja de ser intento y se vuelve identidad. Por eso hoy no te pido fe ciega, te pido práctica exacta y registro honesto. Hoy cierras con un protocolo que cabe en la palma de tu mano y que no depende de un buen día. Funciona precisamente cuando el día vino torcido, porque no pelea con la realidad, la ordena. Quiero que este espacio sea tu base de operaciones para sostener esa normalidad. Una casa donde seguimos afinando la firma final, el tempo de la exhalación, la elección de microescenas para trabajo, salud, relaciones y dinero, y la defensa del ritual cuando el mundo te empuje a romperlo con prisas o con opiniones prestadas. Cada semana vas a tener mapas que se convierten en suelo, casos reales sin maquillaje que te recuerdan que no es mística difusa sino fisiología bien utilizada, y ejercicios de menos de 10 minutos que caben en agendas reales. Por eso te pido que te suscribas ahora mismo y actives la campana para no perder el hilo. No por vanidad de números, sino porque la continuidad es el músculo que lo hace todo posible. Cuando te suscribes te dices a ti mismo, esto lo sostengo, y sostenerlo cambia la narrativa exacta del próximo mes. No tienes que creerme, tienes que llegar. Hazte un favor y deja una huella de compromiso antes de irte.
Baja a comentarios y escribe sellado si entras al desafío de 7 noches. Acompáñalo con una sola frase en presente, corta y clara, que vas a instalar desde hoy. Amanezco centrado, respiro en calma, respondo con sobriedad, trabajo con foco. Escríbelo sin adornos ni explicaciones, porque ese acto público ancla una obra privada que vas a proteger en silencio. Mañana regresa a este mismo video y cuéntanos en una línea. ¿Qué notaste en el cuerpo? No se trata de impresionar a nadie, se trata de registrar para consolidar. Y si ya viste señales, descríbelas con sobriedad. Si te costó, di dónde. Porque nombrar la fricción te permite ajustar la respiración, la escena o la gratitud sin perder el hilo. Y a la vez nos mantiene como tribu que practica antes de predicar, que cierra antes de contar, y que se sostiene en hechos, no en promesas. Si este contenido te sirvió, guarda el video para repetir el protocolo esta misma noche. Y compártelo con esa persona que está a una buena noche de tomar una mejor decisión. No le expliques nada. Solo dile que lo vea completo y que practique hoy mismo. Y si quieres que profundicemos en un área concreta, sueño liviano, foco al despertar, conversaciones difíciles al día siguiente, déjalo en los comentarios para que el próximo episodio nazca de lo que realmente necesitas. Aquí no vamos a inflar teorías, vamos a modelar hábitos que dan evidencia, y esa evidencia empieza en tu almohada. Respira, iguala la cadencia, coloca tu microescena cumplida, suelta la gratitud en presente. Sella con un gesto mínimo y duerme. Deja que el sueño imprima lo que tú acabas de firmar. Y mañana, cuando notes el primer milímetro de diferencia, vuelve y escríbelo, porque ese milímetro, repetido, te cambia la vida entera. Gracias por llegar hasta el final con la mente abierta y el corazón disponible. Hoy no cierras con motivación efímera, cierras con un guión operativo que, si lo honras, te devuelve la autoría del día. Este canal va a caminar contigo ese tramo hasta que la normalidad nueva se sienta tan tuya que te resulte difícil recordar la antigua. Así que suscríbete, activa la campana, deja tu sellado y tu frase en presente. Guarda el video. Vuelve mañana a reportar tu señal. Y recuerda algo simple y poderoso antes de apagar la última luz. El mundo de afuera es obediente a tu estado. ¿Y tú? Estado, si lo eliges, si lo sientes, y si lo sellas, se instala, respira, apaga, instala, agradece y cierra. Nos vemos en los comentarios y en el próximo episodio, donde seguiremos puliendo juntos el arte de terminar el día, de tal forma que el día siguiente tenga, desde el minuto 1, tu nombre escrito.